Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a discutir un poquito acerca del capítulo 2. Ya esta semana pues me imagino que ustedes ya estuvieron pues revisando el material del capítulo 1. Como ya les comentaba, este es uno de los cursos más interesantes que tenemos ahorita en ANETACAD. Y vamos a poner, como les comentaba, algunos archivos que es importante que ustedes revisen. Por el momento creo que ya tenemos un video y luego les quería dejar en la parte de archivos uno de los libros de Kevin Mitnick. Si ustedes se recordarán, señor Mitnick era uno de los primeros hackers que utilizaron ingeniería social, ¿verdad? Y en su libro pues obviamente él explica un poquito sobre esto, cómo era que trabajaban, cuáles eran sus motivaciones, etcétera, etcétera. Así que búsquenlo, léanlo, es una lectura sumamente interesante y espero que les sirva un poquito para entender cuáles son las motivaciones de nuestros amigos los hackers. Cualquier duda, ya les había comentado a mi correo electrónico. Mi nombre es Jorge Guajardo y el día de hoy los voy a acompañar en este capítulo 2. Bueno, ¿de qué vamos a platicar en esta sesión? Cisco, como les comentaba, para la parte de seguridad pues tiene una serie de analogías y pues la primera en este capítulo es un cubo que nos define diferentes dimensiones de la ciberseguridad. Luego vamos a platicar un poquito acerca de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, los estados de los datos y algunas contramedidas de la seguridad, y finalmente un framework para describir un poquito acerca del modelo ISO, que creo que en capítulo 1 pues había un brochazo por ahí, el ISO 27000, y cómo nos va a ayudar para enfrentar estos problemas de seguridad. Bien, entremos pues paso a paso. Para Cisco y en general para cualquier compañía existen unos principios básicos y fundamentales sobre los que debemos trabajar como profesionales de la seguridad. La primera dimensión del cubo, ¿verdad?, va a definir algunos objetivos adentro de la parte de ciberseguridad y sobre todo para la parte de datos. Recuerden los principios, el acrónimo que Cisco nos muestra acá, el acrónimo CIA, viene de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? Que nuestros datos sean confiables, es decir, esa confidencialidad de la que solamente nosotros queremos ver nuestros datos o las personas que nosotros designemos o que debieran verlos. Los datos deben ser íntegros, es decir, no, ni mientras se guardan, ni mientras se ingresan, ni en el transporte se deberían de cambiar por terceros malintencionados o por problemas adentro del hardware o el software que se está utilizando. Así que si ustedes tienen una edad, de repente cambia, entonces obviamente hubo un problema de integridad. Y finalmente, lo que en algunas oportunidades no tenemos en cuenta es que nuestros datos deben de estar disponibles. Cuando se necesiten, deberíamos de poder accesar a nuestra data. Bueno, ¿qué otra situación tenemos por acá? Cisco nos dice, ¿verdad?, que la segunda dimensión de este cubo que ellos nos presentan va enfocada sobre los estados de los datos, que puede ser que la data esté guardada, almacenada, es decir, en un disco duro, en una red de almacenamiento. Los datos pueden estar en tránsito a través de la red, y ya saben ustedes que diferentes tipos de red, puede ser cableado, fibra óptica, microondas, inalámbrico, o los datos están en proceso. Cuando se están accesando o se están utilizando, se realizan cambios, se borran por personas autorizadas.
Bien, este era el cubo del que estábamos platicando en el slide anterior. Tiene tres caras, ¿verdad? Tres dimensiones que para Cisco son importantes. De primero están los principios de seguridad, de donde viene el acrónimo, ya lo hemos mencionado: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Luego están los estados de la información. ¿Qué está sucediendo con la información en este momento? Puede ser en transmisión, en almacenaje o en procesamiento. Y del lado derecho, en esa cara del lado derecho, tenemos las contramedidas que terminan de darle forma al cubo. Ahí, obviamente, es importante para nosotros que nos basemos en tres pilares fundamentales. Uno es la tecnología. Se recuerdan que ya tenemos dispositivos y software especializado en detectar ataques o en detectar, por ejemplo, personas que están intentando ingresar a la red, que están intentando cambiar la data o que están intentando cambiar los privilegios que tiene su usuario. Luego, el otro fundamento es basarnos en políticas y prácticas. Recuérdense que muchas veces el usuario realiza algunas situaciones porque no está definido dentro de un manual de políticas de la compañía qué cosas podemos o no podemos hacer, y si lo dejamos libre o sin las restricciones debidas, pues vienen los problemas, ¿verdad? Virus que se bajan, correos que son no deseados y parecieran legítimos. Así que debemos de tener una serie de mejores prácticas. Y finalmente, obvio, las personas son el alma de la compañía y tenemos que capacitarlos. Como les dije al inicio de la presentación, Kevin Mitnick era un experto en lograr la confianza de las personas sin necesidad de realizar un ataque a nivel técnico. Él solamente platicaba con las personas y les hacía creer que llegaba de otra compañía a revisar las redes de sus empresas y ellos lo dejaban pasar, precisamente porque no estaban capacitados. Bueno, discutamos un poquito acerca de la tríada CIA. El principio de confidencialidad, ya les había comentado, la idea es que la información sensible sea protegida a pesar de todo. En esta parte, pues tenemos diferentes herramientas para el principio de confidencialidad y podemos utilizar la encripción de la data, es decir, no vamos a dejar los datos libres. Necesitamos la autenticación para saber quién es la persona que está ingresando o no está ingresando a esos datos, y el control de acceso. ¿Ya? Debemos verificar que las personas sean quien dice ser y luego que tengan los accesos necesarios para cambiar o accesar la información. Luego tenemos la sección de la protección de la privacidad de los datos, y ya les había comentado, hay algunos datos que no son muy sensibles, como los nombres, números de teléfono, mientras que en el capítulo 1 habíamos discutido un poco acerca de los datos de médicos, por ejemplo, datos de educación, datos de nuestra casa, datos financieros, en donde sí deberíamos de manejar con mucho cuidado ese tipo de información. Son datos privados que deben de ser protegidos. Luego, para la parte de control de acceso, manejamos el concepto de AAA. Y como la mayoría de ustedes han estado con nosotros adentro de la NetAcad, se recordarán que el concepto de AAA venía de autenticación, autorización y accounting, que para español sería algo así como que las personas sean responsables de lo que se haga en la red utilizando su ID. Bueno, estas tres partes, si se dan cuenta, la parte de autenticación quizás es la que más hemos estado expuestos, sobre todo en estos últimos años,
precisamente porque ha ido evolucionando la parte de autenticación. Antes era sumamente fácil, ¿verdad? Un usuario, una clave, pero eran vulnerables. Cualquiera que tuviera acceso a nuestra clave, o si nosotros dejábamos la sesión abierta, automáticamente era una brecha de seguridad, por lo que ahora se utiliza cada vez más información biométrica. Tarjetas con tokens, una combinación de factores de autenticación, precisamente para asegurarnos de que la persona sea el usuario que dice ser. Luego eso nos lleva a la parte de autorización, en donde los recursos deberían de ser utilizados solamente por las personas que necesitan trabajar en ellos. ¿Se recuerdan? También había un principio de este tipo dentro de la NetAcad, que era el principio de menor privilegio. Es decir, si yo no necesito imprimir, no debería tener ese privilegio activo adentro de mi usuario. Si yo no necesito sacar un listado de la base de datos, no debería estar habilitada esa opción para mi usuario. Y eso nos lleva a la parte del accounting, en donde esa responsabilidad de lo que yo haga debería de quedar registrada en una bitácora, por si fuera necesario en algún momento demostrar en qué estuve trabajando, cuánto tiempo trabajé, si entré al cuarto de servidores, si realicé alguna configuración que luego llevó a un ataque. Todo eso debería estar registrado en bitácoras de los diferentes sistemas que se tengan en uso dentro de la compañía. Y miren una cuestión interesante acá. La información privada es confidencial, pero no todos datos privados, los datos confidenciales son privados. Y eso como así, al parecer debería ser lo mismo, pero no es así. El acceso a la información confidencial, como lo ven ahí, ocurre después de confirmar una autorización definida. Es decir, nosotros podemos accesar información confidencial. Instituciones financieras, hospitales, incluso negocios manejan esa información confidencial. Pero los datos que manejan al abrirlos pues ya no son privados, ya no son solo míos. Tienen acceso a diferentes compañías. Sin embargo, esas compañías tienen que respetar el principio de no divulgación. Y si ustedes ven a la derecha, encontramos una serie de leyes adentro de Estados Unidos que precisamente protegen toda el área de privacidad de sus usuarios. Está la Family Education Records and Privacy Act, FERPA, en donde la idea es que uno no puede revelar información académica sobre ninguna persona, de forma que lo pueda afectar, por supuesto. Si ella lo revela, pues es por alguna necesidad, porque está aplicando alguna situación y le va a servir, ¿ya? ¿Qué otra situación teníamos que ver por acá? Bueno, hay un principio de la integridad de los datos, en donde debe ser consistente y debe ser confiable durante todo el ciclo de vida. ¿Y en dónde inicia el ciclo de vida? ¿Se recuerdan? En algún momento lo han escuchado. Todo lo que es altas, bajas y cambios. ¿De dónde viene eso? Pues desde el momento en el que el dato ingresa al sistema, debería de ser confiable. Aquí pues en Latinoamérica muchas veces nos falla un poquito la parte de confiabilidad, pero entre más se automatice esta situación, va a subir la tasa de confiabilidad sin duda. También los datos obviamente necesitamos que sean íntegros. Imagínense la importancia de una transacción bancaria en que en algún momento ustedes depositan 100,000 quetzales y el sistema solo reporta 1,000. Hay un problema, ¿verdad? Hay un problema ahí. Recuérdense que nuestra vida digital poco a poco se está fundiendo con la vida normal, y eso en algún momento nos va a llevar a que todos los movimientos financieros tienen que ser a través de transferencias.
Si nosotros no confiamos en esas transacciones, vamos a tener un problema. Por eso es que utilizamos algunas herramientas como los controles de acceso, los chequeos de validación para saber que los datos que estamos ingresando corresponden a lo que deberíamos de tener, y las funciones de hash, que en algún momento vamos a platicar más adelante. Y finalmente, recuérdense que los datos no valen nada si no están disponibles cuando se necesitan. Si ustedes en algún momento van a hacer uso de una tarjeta de débito y el banco no está accesible, no me sirve nada tener mi dinero adentro del banco. Y en este caso, para lograr esa alta disponibilidad, hay una serie de herramientas que tenemos que tener, y pues varían desde la recuperación de un sistema hasta eventualmente tener un segundo data center o tener una segunda nube privada que responda a que si en el sitio original ocurrió una falla catastrófica o ocurrió un desastre natural, tuvimos una inundación, se perdieron todos los servidores, asegurarnos de que el sistema y los datos van a seguir disponibles para las personas que lo necesiten. Bueno, ¿qué otra situación? ¿Se recuerdan los estados de la data? La segunda cara de nuestro cubo de ciberseguridad. Bueno, mientras los datos están almacenados, debemos de tomar algunas decisiones. Recuérdense que existen diferentes formas de lograr el almacenamiento de los datos. Podemos tener dispositivos directamente conectados locales, o podemos tener una red centralizada para que todos los usuarios guarden la data en un punto central, que puede ser un servidor, puede ser un NAS, puede ser una distribución de discos precisamente diseñadas para mantener la disponibilidad de los datos. Bien, continuemos entonces con la discusión acerca de cómo podemos proveer seguridad a los datos mientras se encuentran grabados en los discos duros. El primer dispositivo que normalmente escuchamos sin duda son los arreglos RAID, en donde se encuentran múltiples discos duros con una configuración especial precisamente para soportar failovers, caídas de los discos, y pues también alta disponibilidad. Ustedes pueden seleccionar desde 2 discos en adelante precisamente para proveer esa tolerancia a fallas y hacer que el performance del arreglo sea lo óptimo para cada una de las necesidades. Luego, poco a poco van ganando mayor auge los dispositivos conectados a la red, o sea, los NAS, en donde ustedes tienen un punto central en donde los usuarios almacenan sus datos, y de esa manera es una forma mucho más escalable de lograr la administración de la data mientras se encuentra en almacenaje. Y finalmente, obvio, ustedes han escuchado también acerca de las Storage Shared Network, en donde ocupamos interfaces especiales de alta velocidad para conectar diferentes tipos de servidores a estos depósitos de datos. Cualquiera de las implementaciones, pues sin duda nos va a servir. De hecho, dependiendo de nuestras posibilidades, vamos a ir pasando de una a otra, o podemos tener varias de estas soluciones. Luego, ¿cómo protegemos los datos cuando se encuentran en tránsito? Y recuérdense que tenemos diferentes tipos de tránsito. El SneakerNet, que lo van a leer ustedes adentro del material de la NetAcad, pues no es más que llevar un medio físico de un punto a otro para hacer la copia de datos, que obviamente es más seguro, ¿verdad? El dispositivo lleva toda la información guardada y no vamos a tener un ataque de man in the middle.
pero es poco práctico en nuestros días, sobre todo si la distancia que debe cubrir la data pues es grande. Tenemos las redes cabladas, las redes inalámbricas, y adentro de las redes inalámbricas pues tenemos las implementaciones de Wi-Fi, todos los diferentes estándares hasta llegar a microondas. Y la idea precisamente de proteger estas redes es porque en el tránsito los cibercriminales pueden ya sea capturar y guardar esos datos, interceptarlos y alterarlos, o definitivamente dejar fuera de línea la información que necesitamos. Entonces nosotros ocupamos la forma de proteger esa data, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué otro tipo de ataque o qué otro tipo de problema podemos tener relacionado directamente con los datos cuando estos se encuentran en proceso? Es decir, cuando recién se ingresan. Recuérdense que podemos tener problemas de ingreso, la parte de modificación, la parte de salida. Y en la parte de ingreso, pues deberíamos de contar con las validaciones correspondientes. Por ejemplo, si un campo es específico para ingresar fechas, no deberíamos de dejar que la máscara de ingreso pues contuviera texto real, sino que nosotros ya hacemos el formato específico para que eso quede ya desde el inicio bien grabado. Y lo que no queremos es precisamente que haya algún tipo de corrupción o alguna falla de integridad respecto a datos que se ingresan y que no estén bien ingresados, o incluso en algún momento podríamos tener problemas en compresiones o en encriptaciones que nos van a dar datos que no son coherentes con los que nosotros grabamos. Ahora la duda que sin duda nos asalta es qué contramedidas podemos nosotros aplicar para estos problemas de ciberseguridad. Fácil, dos categorías principales. Tenemos las soluciones basadas en software, en donde se encuentran todo lo relacionado con los sistemas operativos, las bases de datos, antivirus, etcétera, etcétera, en donde todo es implementado a través de software y pues es realmente independiente del hardware en donde se utiliza, mientras que en el otro espectro de las soluciones se basan específicamente en appliances de hardware, en donde tenemos los IDS, por ejemplo, los IPS, tenemos los firewalls y diferentes tecnologías montadas específicamente en un hardware específico. Y eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta cuando tomamos nuestras decisiones. Obviamente el software es un poquito más lento, el hardware es más rápido en la implementación. Bien, ¿qué otras tecnologías tenemos disponibles entonces para estos datos en tránsito? Una de las tecnologías que más ha ganado visibilidad en los últimos años es el uso de la VPN, en la que se utiliza una red pública, como por ejemplo el internet, ¿verdad? Es obvio que en el internet vamos a utilizar, y se crea un túnel de datos encriptados que llegan de un punto, de una sucursal hacia la central, y en donde podemos enviar de forma segura nuestra información a través del túnel. Eso sería la primera tecnología de red. ¿Qué otra tecnología de red tenemos disponible? El Network Access Control. Hay diferentes vendors que lo están implementando. Obviamente Cisco está trabajando con la mayoría de ellos. Y quizá uno de los pioneros en trabajar con Cisco fue Microsoft, que implementó a través de su Windows y los appliances de Cisco la forma de detectar, por ejemplo, en el área de software, computadoras que estuvieran desactualizadas y ponerlas en una red de cuarentena. De esa manera, pues si tienen algún problema de software, si no tienen los parches necesarios, si no tienen la última versión del software empresarial, los dejamos por fuera porque constituyen una amenaza, una vulnerabilidad para nuestra red. Y claro, finalmente aquí en la parte del Wireless Access Point, nosotros podríamos mejorar poco a poco la sección de autenticación y encripción de los mismos
para que reflejen los estándares de la compañía. ¿Qué otras tecnologías nos permiten ir mejorando la seguridad dentro de la empresa? Recuérdense que poco a poco, y en Latinoamérica el paso es más lento, vamos a ir migrando la mayoría de nuestros servicios hacia la nube. Y en la nube debemos de estar conscientes de que vamos a tener que implementar un nivel diferente de seguridad al que estamos acostumbrados. ¿Qué servicios podemos utilizar dentro de la nube? Tenemos el software as a service, en donde nosotros vamos a dejar la infraestructura en manos del proveedor de la nube, y directamente vamos a utilizar solo la infraestructura que nos permite el acceso a los usuarios, a la data de los usuarios. Tenemos la infraestructura como un servicio, en donde todo lo que nosotros estamos acostumbrados, switches, routers, servidores y el resto de componentes están directamente en el proveedor del servicio. Nosotros nos desentendemos por completo de eso, y es transparente para nosotros qué servicios se necesitan adentro de esa infraestructura. Lo importante es que nuestra página o nuestro portal se encuentran levantados, nuestra base de datos se encuentra ahí y todo funciona perfecto. Y obviamente también tenemos los Virtual Security Appliance, en donde nosotros vamos a tener un hardware virtualizado, de manera que nosotros contamos con un IDS, pero no es un IDS real, sino que está siendo virtualizado a través del proveedor del servicio. Si se dan cuenta, hay una parte de esta tecnología que todavía se encuentra en formación. No hemos llegado a precisamente la parte de madurez en la nube, así que van a existir nuevos servicios que poco a poco vamos a ir encontrando. Además, recuérdense que una de las piezas fundamentales del proceso de seguridad, sin duda, es capacitar a nuestros usuarios. No importa qué tipo de appliances nosotros tengamos, puede ser la última versión, con la última actualización, con todos los servicios levantados. Si nosotros no entrenamos a nuestros usuarios, definitivamente hay una vulnerabilidad muy grande adentro de la compañía. Así que este punto en el que antes las compañías pues lo dudaban, decían, bueno, vamos a asignarle presupuesto, pero vamos a poner entre poco y nada, cada día más gana auge, y las empresas entienden el porqué de estas capacitaciones, y es algo que nosotros también tenemos que tener en mente. ¿Qué pasos tendríamos que dar entonces con nuestros usuarios? ¿O de qué forma los podemos entrenar? Recuérdense que ahora pues tenemos disponible YouTube. Antes no existía esa plataforma. Ahora, recuérdense, se suben 24 horas de video, si no estoy mal, cada 5 o 10 minutos a la plataforma. Así que vamos a encontrar cursos en línea, los que son gratis. Hay cursos en línea que son pagados. Podemos hacer sesiones persona a persona. Y sobre todo, creo yo, lo que nos da la pauta es la experiencia en cuanto a hablarle un poco acerca de cuál es el proceso que requiere la compañía, cuáles son las políticas de seguridad de la misma y cómo vamos a hacer las evaluaciones respecto al trabajo y la forma en el que se respetan o se siguen los procedimientos disponibles adentro de la empresa. Entonces es algo que sin duda tenemos que comentarle a nuestros usuarios para que ellos se preparen respecto a eso. Bueno, ¿qué políticas deberíamos de tener? Ya les digo, el comportamiento de los usuarios, si ustedes no tienen una política definida, pues va a ser errático. Algunos van a seguir su instinto respecto a ser muy cautos de compartir información propia o de la empresa, mientras que otras personas que no han recibido o que no han estado tan expuestas a las noticias del día a día de este tipo de ataques, o que su área no esté específicamente IT, pues no lo ven como un problema.
Así que nosotros tenemos que juntar todas esas visiones y lograr que caminen juntas. Por eso deberíamos de tener adentro de nuestra política de seguridad, como lo ven en el slide, deberíamos de tener estándares, qué es lo que qué tipo de tecnología vamos a utilizar que sea consistente en toda la organización. Vamos a tener un access point así, el otro así, qué tipo de sistema operativo, si depende del área, o vamos a utilizar un sistema operativo común para toda la empresa. Deberíamos de tener algunas guías acerca de qué es permitido y qué no, en qué lugar podemos ser un poco flexibles. Por ejemplo, si el usuario entra a algunos sitios no debidos, pues podemos tener una cierta flexibilidad de pues una llamada de atención o el hacerle ver de que eso no está permitido y luego ya se toman las medidas, o definitivamente si vamos en el afán de seguridad pues ser muy mandatorios, ¿verdad? De que si se incumple una regla, ¿qué es lo que va a pasar? Y los procedimientos que sin duda llevan eso paso a paso, esas instrucciones de qué hacer si ocurre esto. Y ahí es donde pues en Latinoamérica tenemos una debilidad muy grande. Las políticas son muy difíciles de encontrar en empresas que sean pequeñas y medianas. En empresas transnacionales obviamente hay un estándar ya establecido, ya se siguen las políticas de ISO, que si no estoy mal en un momento lo vamos a ver, y es mucho más fácil el capacitar a nuestros usuarios. Nosotros le decimos, bueno, vamos a pegarnos al modelo de OSI respecto a la parte de seguridad, y eso ya nos da un marco de trabajo en donde podemos pues seguir adelante. Si no, el asunto se complica un poco y nosotros deberíamos de pues tener como guía, si ustedes se dan cuenta, el ISO 27000, en donde tenemos el manejo de riesgos, la política de seguridad, el recurso humano, la parte de seguridad física, que también se descuida mucho en Latinoamérica. Es decir, nosotros tenemos la parte de seguridad, pero no pensamos en asegurar los equipos de red, por ejemplo, sino que están disponibles para cualquiera que vaya pasando por ahí. La parte de comunicaciones y operaciones, la parte de control de acceso, muy importante también. Continuidad de negocio, que acá lo vemos poco. Casi siempre las empresas dicen, bueno, sí, nos quedamos fuera de línea un par de días o un par de horas, o ya llevamos 6 horas y estamos fuera de línea, bueno, entonces vámonos todos a la casa y mañana miramos. Mientras que en otros países, pues sin duda, la parte de disponibilidad y continuidad de negocios es lo que guía todo el estándar de seguridad. Así que debemos ver todas estas dimensiones de la seguridad de red y algunas otras más que están definidas adentro del estándar de ISO 27000, precisamente para ir nosotros logrando los objetivos que nos propongamos. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, hay diferentes secciones. La ISO está compuesta por diferentes secciones, así que como lo ven acá, nosotros tenemos algunos objetivos de control en donde podemos ir viendo si se cumple, no se cumple, qué nos falta, si podemos mejorar en alguna de las áreas, y de esta forma saber qué tan preparados estamos ante un ataque, que debería ser nuestra meta final, estar completamente preparados. Bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar entonces? Si se dan cuenta, pues deberíamos de tener diferentes grupos dentro de la organización que sean responsables de la data en los diferentes estados en los que se encuentra. Es decir, vamos a tener un grupo de seguridad de red, vamos a tener un grupo en la parte de programación para procesamiento de los datos, y podríamos tener algunos especialistas de hardware y de servidores para los datos que están almacenados. Acá nos cuesta un poco eso, precisamente porque no está tan definida la separación de funciones adentro de IT, sino que contratamos un personal que es capaz de controlar todo. Y a veces es bueno porque las personas pueden evaluar diferentes áreas de la compañía respecto a IT, y a veces es malo
porque precisamente el ser generalistas no nos permite especializarnos en un área de seguridad en donde podemos ser muy buenos. Entonces, personas que son muy buenas para seguridad de redes se distraen porque tienen que manejar la seguridad del procesamiento y la seguridad de los servidores, y esos son trabajos diferentes, son funciones diferentes, y Cisco hace mucho énfasis al respecto. Bueno, ¿qué más? Deberíamos de seguir, como les había comentado, el ISO 27001 referente a las políticas de seguridad, los procedimientos y las guías para la administración superior, o sea, todos los gerentes y qué es lo que va a guiar a la compañía. Y el ISO 27002 específicamente está en la parte técnica de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que podemos mejorar, en donde se encuentran, digamos, nuestro fuerte, ¿verdad? Nosotros que estamos en el área técnica, pues ahí es donde nos vamos a encontrar. Y bueno, ese sería, si se dan cuenta ustedes, el capítulo 2. Ya les había comentado que es sumamente interesante, y definitivamente cuando ustedes continúen leyendo el material, pues va a ser muy inspirador. Así que los dejo por el día de hoy, y vamos a seguir la siguiente semana con los capítulos que vayamos discutiendo. Así que siempre los invito a participar en los foros, a participar con sus preguntas, y cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos.